Brethren, truly it's a privilege to be with you this morning, Es un privilegio estar con ustedes, hermanos, en esta mañana. and very especially to be among those of you who are serving the Lord in this area. Y muy especialmente dirigidos a ustedes que sirven al Señor en esta área. And I must confess that I have nothing to give you. Tengo que confesarles que no tengo nada que darles, I have nothing to say no tengo nada que decir, of myself. pero mi Dios. But even as Luke, Pero vamos a this Lucas. servant, Este siervo was able to write. no estaba inhabilitado a escribir. He was able to write La habilidad para escribir, because he knew what the Lord had done in his life. porque él sabía lo que Dios había hecho en su vida. And the only thing that I can leave with you this morning Y lo único que puedo hacer con ustedes esta mañana is that which the Lord has written on my heart. es traer lo que Dios ha puesto en mi corazón And I trust that it will be a blessing to your life. y confiar que será una bendición para tu vida. By God's grace, it's been over 50 years of service. Por la gracia de Dios tengo 50 años de servicio Many different places. en muchos lugares diferentes. I've seen so much. He visto mucho. But what I treasure, Qué tesoro, and what I treasure qué tesoro. is what the Lord has spoken, Es porque el Señor ha hablado, what He has revealed, porque Él se ha what revelado, He has made real. porque Él se ha hecho real. That I treasure. Ese es el tesoro. Could I ask you to turn with me to the book of Vamos al libro de Ezra? Esdras, por favor. The book of Ezra, and in chapter 6. El capítulo 6 de Esdras. The Lord used an ungodly king, Dios le habló an ungodly king, a un rey sin Dios, un rey que no tenía Dios. and he made a decree, Y le hizo un decreto, un decreto, a decree, este decreto, based on that which the Lord made real, being ungodly. Era un hombre sin Dios. And this is what it says in verse 3. Es lo que dice en el verso 3. In the first year of Cyrus the king, En el primer año del rey Ciro, the same Cyrus the king made a decree concerning the house of God at Jerusalem. el mismo Ciro que hizo el decreto de la construcción de la casa de Jerusalén. And notice the decree. ¿Y de cuál decreto? This is the decree. Este es el decreto. Here it is written for us. Here it is written. Es lo que está escrito. Here it is proclaimed. Tiene que ser proclamado. This is what the king proclaimed. Esto es lo que el rey proclamó. This is what is the will of God. Esto es lo que Dios, la voluntad de Dios. Let the house be built. Que la casa sea construida. Let the house be built. Que la casa sea construida. The place where they offer sacrifice. El lugar para ofrecer el And sacrificio. let the foundation thereof be strongly laid. Y que los fundamentos, los cimientos sean fuertemente edificados. Let the house be built. Que la casa sea construida. Now what happens to you and I, Lo que sucede para usted y para mí who know that God has called us to service, es saber que el Señor nos ha llamado a servirle. there is within our bones a fire Él ha puesto un fuego en nuestros huesos to serve. para servir. From the day that God called, there's a fire. Pero el día que el Señor nos llamó había un fuego. We must serve Tiene que ser. because the Lord has called. Porque el Señor ha llamado. And so we begin to serve. Así es que empezamos a servir. Let the house be built. La casa tiene que ser construida. God declared it. Dios lo declaró. Even through the mouth of an ungodly king, God declared Incluso en la voz de un hombre que ni siquiera conoce a Let the Dios. house be built. Que la casa sea Let the construida. work be done. Que la obra sea hecha. There is a work to be done. Hay un trabajo que se tiene que hacer. And then the day that we respond to God's call, Y en el día que respondemos al llamado del Señor, we respond to that work. nosotros respondemos And el in trabajo. the same way, Y en la misma manera, Isaiah said, "Here am I, Lord." en la misma manera que decimos aquí estoy, Señor, If you're a servant of the Lord, si tú eres un siervo del Señor, there was a day when you said, "Here am I, Lord." hubo un día en el que tú dijiste aquí estoy, Señor, A response to the Lord. respondiendo al Señor, Identification with the work. una identificación con la obra, An identification with
Una identificación con la obra que tiene que ser hecha. Y sí, ese día había un fuego, sí, And we act y actuamos, because we must act. porque lo tenemos que hacer. A leader doesn't sit. Un líder no se sienta. These times are rare. Estos tiempos son extraños. Usually we're active Te tendrías que estar accionando, trabajando, because God porque has Dios called. nos ha llamado. And here it is. Y aquí está, Let the house be built. que la casa sea construida, el There's templo a del Señor. work to be done. Un trabajo que se tiene que hacer. But would you turn just a little in your Bible Pero vamos a algunos libros más adelante en tu Biblia, por and favor. go to Psalm chapter 127. Vamos a Salmos capítulo 1, versículo 7, 27, 7. 127. Yes, there's a work to be done. Salmo 27. But look at the heading to that chapter. Veamos el peso de este capítulo. The heading. El título, así es. Notice the title. Hay un título. Does your Bible say a song of degrees? En tu Biblia está escrito el Salmo 127. A song of degrees? Is that the title? Hay un título en el Salmo 127, en tu Biblia está. Does it say a song of degrees? Pregunta si dice ese Salmo 127 cántico gradual. Some of you have study Bibles and it says that. Algunas Biblias de estudio viene ahí cántico gradual. ¿Viene en tu Yes, Biblia? it's there. ¿Sí viene? It's ¿Está there. ahí? Okay, it's there. Sí. Now notice what it says after that. Ve por favor lo que dice después de eso. It doesn't say a song of degrees of Solomon, but No. for Solomon. No dice un cántico gradual de Salomón, sino para Salomón. Solomon didn't write this. Salomón lo escribió. It was written for Solomon. No fue escrito por él, fue escrito para él. Solomon needed to hear it. Salomón necesitó escucharlo. Solomon knew Salomón that there sabía was a job to be done. que había un trabajo que hacerse. He was to build the house. Había que construir la casa. It was ordained of God that he would build the house. Era la voluntad de Dios que se hiciera la construcción de la But before casa. he could build the house, Pero antes que él construyera la casa, there was a word for him. había una palabra para él. And yes, we hear the word. Y aquí está la palabra. There's a word, there's a work to be done. Hay un trabajo que se tiene que But hacer, like Solomon, pero para Salomón we need to hear tenía que a escuchar word first. una palabra primero. And this is the word. Y esta es la In palabra. verse 1. Capítulo 127, And verso I know 1. you know it. Y sé que lo sabes. But we want to make emphasis on it today. Y le hemos hecho énfasis a esto hoy. This is what it says. Es lo que dice Salmo. This is what Solomon needed to hear. Es lo que Salomón And this is necesitaba what you and escuchar. I, Y lo as que tú y yo servants of the tenemos que Lord, escuchar como siervos del We Señor. need to hear it. Tenemos que escuchar. We need to know it. Tenemos que saberlo. We need to embrace it. Tenemos que abrazarlo. We need to walk in the light Tenemos of que it. caminar en esta línea. And this is it. Y esto es, Except the Lord si Jehová build the no house. edificara la casa. Except the Lord. Si Jehová no edificara la casa. Solomon. Salomón. Yes, you're going to put block on block. Sí, vas a poner block con block. But it's not your work. Pero no es tu obra. Except the Lord. Si Jehová no edificare. The laborers labor in vain. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. I've seen many churches He visto muchas congregaciones, muchas iglesias open, abiertas, many buildings built, muchos edificios hechos. and I've seen many, many, many close. Y he visto muchos cerrados, I've seen many, muchos, and so have you. así como tú. I've seen much. He visto mucho. I've seen much fail. He visto muchos fallos, muchos I've errores. seen much of the labor of my own hands He visto fail. mucha labor de hombres Much of the labor of my own hands. en mis propias manos. I've seen En it mis- fall. I've seen it He visto fail. fallar, lo mismo que yo me he And involucrado. then there are tears. Y he visto lágrimas. And I thank the Lord. Y yo le agradezco al Señor.
That I no longer weep when something fails. Que ya no voy a llorar más por algunos errores. Now I say, thank you, Yo le Lord. digo gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Because Señor. unless you've built it, A menos de que tú lo it's edifiques, going to fall. va a caer. If it's the work of my hands, Si lo hago con mis manos, it's going to fail. va a fallar. And brethren, Hermanos, if it's the work of your hands, si lo haces con tus manos, it's going to fail. va a fallar. Se va a And we caer. see much today Hemos visto mucho hoy. built. Edificar. Sometimes it looks so good. A veces luce muy bien. It's so big. Es tan grande. Maybe I should do it that way. Quizás lo deberíamos de hacer de esa manera. And we embrace some of the means that are used Y abrazamos algunos de los significados, algunos de los usos, only for the Spirit of the Lord solamente por el Espíritu del Señor. to speak to our heart Hablar de los corazones, de in the nuestro- way that only He can speak en la manera que Él puede hablar. and say, remember, Y decir, recuerda remember this. esto. Except the Lord, Si Jehová no edificare la casa, the laborers labor in vain. los trabajadores lo harán en vano. If you have that little heading in your Bible ¿Lo tienes ese título en tu Biblia? for Solomon, would you put a line through that Subráyale, por favor. and put your name there? Ponle ahí algo. This is not a word for Solomon today. Esa no es una palabra para Salomón, es para nosotros. Day has passed. Ese día pasó. This word is for me. Esta palabra es para mí. Póngale ahí cántico para Omar, para Víctor, para Neftalí, para. Thank the Lord. Gracias al Thank the Señor. Lord. I want to show you something for a moment. Quiero mostrarle algo por un momento. How many of you have heard of the 7 wonders of the world? Quiero mostrarle las 7 maravillas del mundo. Have you heard the 7 wonders? ¿Ha escuchado of the esa world? palabra, verdad? Sí. They are the most spectacular buildings that Hay have ever been edificios built. espectaculares que nunca más han sido It is edificados. the absolute best that man can do. Es absolutamente lo mejor que el hombre ha podido And I hacer. want you to see them for a moment. Quiero que los vea por un momento, Because there's something very impacting about porque it. hay algo muy impactante al respecto. And I want to do it just so that it will help to remember the truth. Solamente vamos a recordarlo. This is the tomb of Mausolus. Este es la tumba de Mausoleo. What a magnificent structure. Qué magnífica construcción, estructura. The absolute best. Lo mejor, absolutamente lo mejor. Absolute best that man can do. Es lo absolutamente mejor que se The puede first hacer. wonder of the world. La primer maravilla del mundo. That's how it was named. Ese es el nombre. That is not a picture of it. Ese no es una pintura, That is not a photograph of it. no es una fotografía. That is an artist's rendering. Ese es un arte rodeada de arte. Because all that remains of this structure, Todos los bases de esta estructura, in all of its grandeur, all that remains, todos los elementos, all of its grandeur, eh, toda su grandeza, toda su grandeza, perdón. all that remains, Sí. the only thing that remains La única cosa que tiene is a few significado fragments. es you fragments. Fragmentos. Son hechos por fragmentos, Pedacitos. pedazos. In the museum in England, that's all that remains. Es lo único que queda de esto. Fragmentos en It has Inglaterra. fallen. Se ha caído. The second wonder, La segunda maravilla, the temple of Artemis. el templo de Artemisa. There's absolutely nothing left of this building. Ya no queda absolutamente nada de este edificio. Only our imagination that that's how it Solamente must la have looked. imaginación de que así era. Oh, the spectacular hanging gardens of Los Babylon. jardines colgantes espectaculares de Babilonia. Do you know how much is remains of this? ¿Tú sabes cuántos resquicios queda de esto? Nothing. Nada. Not even a piece. Not even No a una fragment. pieza siquiera. The statue of Zeus, La estatua de Zeus, 40 feet high. 40 pies de altura, It was drug away and it was burned. se cayó y se quemó. And all that remains today is Todos a los little bit of resquicios que ashes. quedan son solamente cenizas. And then there's the famous lighthouse of Ptolemy. Ahora vamos a ver el faro del rey Ptolomeo. Hundreds square meters at its base. Cientos de metros cuadrados en espacio. But in one earthquake,
pero pues en un terremoto it crumbled to the ground. se cayó a la tierra. Nothing remains of it. Nada queda de eso, ni una pieza. And then there is the famous Colossus of Rhodes. El coloso de Rodas, More than 30 meters tall. más de 30 metros de altura, Absolutely spectacular. absolutamente espectacular. And what happened to it? ¿Y qué le pasó después? The same another earthquake. Lo mismo que le pasó a los demás. There's nothing left of it. No hay nada que haya quedado. These are the most spectacular buildings that Estos son los más, man's hands can los do. más espectaculares edificios que el This is hombre ha the podido hacer. best that man can do. Esto es lo mejor que el hombre puede hacer. The seventh are the pyramids. Las 7 maravillas, The seventh one are the pyramids. las pirámides, Are the seventh one. la séptima. Ajá. And there are a few of those remain. Y algunos de lo que queda de esas pirámides. That's all. Eso es todo, las pirámides. But modern buildings have the same fate. Pero los edificios modernos también han fallado. They have the same destiny. Tienen el mismo destino. I understand that not too long ago there was a temple built in Mexico. He entendido que se ha construido un templo en México. And when it was being dedicated, Y cuando fue dedicado, during the very dedication, en la misma dedicación, the roof fell. el techo se cayó. En la misma dedicación. The work of man, La obra del hombre, the work of the hands of man, la obra de las manos del hombre, what man can do, lo que el hombre puede the hacer, best that man can lo do, mejor que el hombre puede hacer, it will fail. se va a caer, va a fallar, Comes to naught. se vuelve a nada, It's shaken, se sacude, it's put to the test, es puesto a prueba, and when it's put to the test, y cuando se pone a prueba, everything that man builds, todo lo que el hombre construye, everything that man does, todo lo que el hombre hace, it will fail. se va a caer. Because so God has decreed it. Porque Dios es el So creador. God has purposed it. Solamente Dios es perfecto y tiene propósito. Everything that we can do Todo lo que hacemos fails. falla. Would you turn with me to the book of Ezekiel? Por favor, vaya conmigo al libro de Ezequiel, Ezekiel chapter 13. capítulo 13 de Ezequiel. And I want you to consider the word. Quiero que considere una palabra. Ezekiel chapter 13. Capítulo 13. If you remember, the children of Israel were in Babylonian Si usted captivity. recuerda, los hijos de Israel estaban cautivos en Babilonia. They were in captivity because God permitted it. Dios permitió que estuvieran en cautividad, They por were eso in estaban ahí. captivity because it was the purpose of God. Estaban en cautividad porque había un propósito de Dios. They were in captivity because they had sinned. Ellos estaban en cautividad porque habían pecado, Because their hearts were far from God. porque sus corazones se apartaron It de was Dios, God's judgment. porque Dios los juzgó, es un juicio de Dios. It lasted for 70 years. Duró por 70 años. But at the beginning of that 70 years, Pero al principio de esos 70 años there were some prophets. levantó algunos profetas, And those prophets, y esos profetas, God's people, el pueblo de Dios, God's servants. siervos de Dios, Hear it, brethren. God's escúchelo, servants. eran siervos de Dios, They escúchelo. began to prophesy. Ellos empezaron a profetizar And they prophesied that which the people wanted to hear. y ellos empezaron a profetizar que el pueblo tenía que escuchar. They prophesied Ellos profetizaron that captivity would end. que esa cautividad iba a They terminar. prophesied peace. Ellos profetizaron They paz. prophesied Ellos profetizaron joy. gozo. They prophesied Ellos profetizaron out of their own imagination. lo que les vino a la imaginación. And so here in chapter 13, this is what it says. Y esto es lo que dice en el capítulo 13. Ezekiel writes, Ezequiel escribe esto. and the word of the Lord came to me saying, Vino a mí la palabra de Jehová diciendo: Son of man, prophesy. Hijo de hombre, profetiza. Ezekiel as a servant of the Lord. Ezequiel es un siervo del Señor. Ezekiel as a prophet of God. Es un profeta de Dios. Said the word of the Lord Así es came to me. que él dice: la palabra del Señor vino a mí. And when the word of the Lord came to me, Y cuando la palabra del Señor vino a mí, that word esa palabra was speak it. fue hablada.
I was to receive it Tuve que recibirla and to speak y it. ahora hablarla. That's what Ezekiel Esto es lo que says. dice Ezequiel. And brethren, that is what each one of us are called to. Y hermanos, nosotros somos llamados a eso. We are called to receive Somos of llamados God. a recibir de Él. And when we receive of Him, Y cuando recibimos de Él, we are called to declare. somos llamados a declararlo. Now that's the work of the Lord. Esa es la palabra del Señor. That's not the work of man. Esa no es palabra de When we hombre. hear the word of the Lord, Viene de aquí, de la palabra And del we Señor. speak Y the lo word of the hablamos, la Lord. palabra del Señor. that word Esa palabra accomplishes se cumple, tiene that which propósito. God wants to accomplish. Esa es la palabra que Dios purpose cumple. of God. El propósito de Dios It is the work of God es la palabra de Dios through the a vessel, través. not the work of the vessel. No es vaso. The work of the vessel. Eh, No es la obra del vacío. No es la obra de la vasija. It is the Gracias. work of God Es la palabra de Dios through the vessel. a través de la vasija. And Amén. this Ezekiel declares. Y esto es lo que Ezequiel declara. He says, I want you to know Quiero que sepa this is not Ezekiel que esta speaking. no es la palabra de Ezequiel. This is the Lord speaking. Este es el Señor hablando. Thus saith the Lord. Gloria a Dios. Esta es la palabra. Thus saith the Eso es lo Lord. que dice el Señor. Aquí dice el Señor. Aquí dice el The Señor. word of the Lord. La palabra del Señor. That's the task of a servant. Es lo que uno hace como The siervo. work of a servant is to declare El, the word el trabajo of the de un Lord. siervo es declarar lo que el Señor dice. Eso What es el he trabajo. speaks. Aquí está hablando. And then he says this. Y luego dice esto. Son of man, prophesy against the prophets of Israel that prophesy. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. How can that be? ¿Cómo puede ser eso? Lord, how can it be ¿Cómo puede ser eso? that you've called me to prophesy against? ¿Cómo puedes decirme que profetice en contra? Against the other servants. En contra de los otros siervos. How can it be? ¿Cómo puede ser? Prophesy against the prophets of Israel who are now prophesying. Profetiza en contra de los profetas. Say De to Israel. those who prophesy out of their own imagination. Y di a los que profetizan de su propio corazón. Hear the word of the Lord. Oíd palabra de This is Jehová. what God says. Así es lo que ha dicho el Woe, Señor. foolish prophets Ay de los profetas who insensatos follow their own spirit and have seen nothing. que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Prophesy out of their own imagination. Profetizan de su propia imaginación. Brethren, Hermanos, there is so much that is being spoken today. hay mucho que ha sido dicho hoy, el día de hoy. In the United States, we are in the political season. En Estados Unidos estamos en tiempos electorales. In a few months, we'll be electing a new En president. pocos meses estaremos eligiendo presidente. And so all the politicians are speaking. Y todos los políticos están hablando. You should hear the promises. Tú deberías de escuchar las promesas. Each one says, Cada uno dice, this is what I'm going to do. esto es lo que voy a hacer. This is what I promise. Esto es lo que te prometo. This is Esto what is going to take place. Es lo que va a ocurrir. The only thing is, La única situación es most of us know there are empty promises. que muchas veces son promesas vacías. They're speaking out of their own imagination. Están hablando de su propia But imaginación. oh, brethren, Pero hermanos, the difficulty is when that happens in the church. cuando estamos en dificultades para la iglesia, When in the church en la iglesia, there is a word that is preached, es una palabra que and tiene it que is ser not the word predicada. of the Lord. Una palabra que tiene que ser It is predicada no es the la palabra del Señor. imagination of the servant. Muchos siervos están imaginando It cosas. sounds good. Suena bonito, It's big. es grande, But oh, pero hermanos, how sad. qué triste. It wasn't too long ago. Hace algún tiempo I received a call from a sister. recibí una llamada de mi hermana, una hermana. She was a part of another fellowship. Pertenece a otra congregación. She asked me to meet with her. Me pidió tener un She said, I encuentro. am desperate. Estoy desesperada. I have 24 to 48 hours to live. Tengo 24 horas de vida, más o menos. That's what the doctors have declared. Es lo que le declaró el doctor. She could barely speak. Apenas podía hablar. But this is what she said when I met with her. Pero esto es lo que me dijo cuando me encontré. Last person to see. La última persona que vea antes de morir, excepto a mi familia.
So there had been prophecies he sido profetizado that God was going to give us a beautiful new home. que Dios nos iba a dar una casa nueva, hermosa. She said just a few months ago we lost our home. Hace algunos meses la perdimos. Not a beautiful new one. We didn't get a new one. No tuvimos ninguna nueva, perdimos la que We teníamos. lost the one we had. Perdimos la que teníamos. There was a prophecy, Es una and I profecía believed it, y yo la creí, that God que Dios was going to save my husband. iba a salvar a mi esposo. And he's more of an alcoholic than he's ever been today. Y ha sido un alcohólico hasta el día de And hoy. he's cursed God. Y maldice a Dios. I'm going to die. Voy a morir. Help me. Ayúdame. How do I face the Lord? ¿Cómo puedo encontrarme con el Señor? Because I believed it all. Porque creí todo. I followed after it all. Que fui detrás de todo. I embraced it. Abracé. Yes, I claimed it. Sí, lo clamo. And I said to God, Y le dije a you Dios, promised it. tú lo You've prometiste. got to do it. Tú lo tienes que hacer. And now Y ahora I'm breathing estoy respirando my last breath. mi último aliento. I had the opportunity Tengo la oportunidad to share with that sister de compartirlo contigo, hermana. the cross of Jesus Christ. Hablarle acerca de la travesía del Señor. La cruz. La cruz de Cristo. I had the opportunity Tuve la oportunidad to take the book of Habakkuk, de hablarle de Habacuc. the end of the book of Habakkuk. Al final del libro de You know Habacuc, it, tú right? lo conoces, ¿verdad? Although, Todos. although this does not happen, Oh, todo esto no although the sucede. fig tree does not blossom, Esta victoria, no la. although the fig tree does not blossom, Este ficticio. the end of the book of Habakkuk, who knows it? El final del libro de Habacuc, ¿alguien lo quiere mencionar? Turn with me to Habakkuk. for a Vayamos por favor a Habacuc por un momento. Chapter 3 Capítulo 3, and verse 17. verso 17. Although the fig tree does not blossom, Aunque la fig tree, sorry, No, no. aunque la higuera no florezca, and neither does the fruit be in ni, the vine, ni en las vides haya frutos, the labor of the olive shall fail, and the field aunque shall falte el yield no producto del olivo y los labrados no den meat. The flock mantenimientos, shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stall. y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. In the words of that sister, En las palabras de su hermana, although the Lord did not restore my physical body, aunque Dios no restaure mi cuerpo físico, although He did not heal our finances, aunque no me sane las finanzas, although He didn't give us a new house, aunque no me dé una casa nueva, although He didn't save my son, my husband, aunque no salve a mi esposo, although, aun con todo eso, yet, aún así, aún así, I will rejoice in con the todo Lord. yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. The Lord is my strength. Jehová el Señor es mi And He will fortaleza, make my hinds el, like hinds. el cual hace mis pies como de He will siervas make me walk on y my en mis high place. alturas me hace andar. Con todo, Yet I will rejoice. con todo yo me gozaré en Jehová. I was able. Gloria I al was Señor. able to spend Dios es- those last few hours with that sister Las últimas horas con esa and hermana rejoicing with her. y regocijarme con ella. Not in empty promises. No promesas Not vacías, in the imaginations of man. no las imaginaciones del hombre, Not in what man wants. no lo que el hombre But quiere, in what the Lord had done in her life. pero lo que Dios ha traído a nuestras And we vidas. rejoiced in the salvation that she had received. Y nos gozamos en la We salvación que Él nos ha rejoiced dado, in the reality of the Lord in en our la life. realidad del Señor en nuestras We vidas. rejoice Nos regocijamos in Christ Jesus. en Cristo Jesús And thank the Lord. y agradecemos She al went to be Señor with the Lord. que ella estuvo el Señor con gozo en su corazón. Amén. May the Lord help us. El Señor nos ayude, el The Señor tenga work of misericordia. man's hand, La obra del hombre it fails. falla, Brethren, it fails. hermanos, falla, It fails. falla, It looks good. luce bien. Like those 7 wonders of the world. Las 7 maravillas incluso Spectacular. espectaculares, Grand. grandes. And they crumble. Y ellos se caen, se They come derrumban to naught. y se vuelven nada.
But that which the Lord does, Pero lo que el Señor hace, the work of the Lord, la palabra del Señor, la obra del Señor, eso es eterno. work of the Lord, La obra eterna del Señor will stand, permanece, will stand forever. permanecerá para The work siempre. of the Lord, La obra del Señor, thank God gracias a Dios, for gloria His work. por su obra, por su palabra. And you and I Y tú y yo have been called, brethren, hemos sido llamados, not hermanos, to do our own work, no a hacer nuestra propia because obra, our work, pero la obra de it Dios. will fail. Nuestra obra va a fallar, It will fail. va a fallar, But the work of the Lord pero la obra del will Señor, stand. la obra del Señor permanecerá. Ezekiel, En Ezequiel, chapter regresamos a Ezequiel, 13, capítulo 13. that prophet, Ezekiel, Ese profeta Ezequiel he said, dice, Ezequiel the 13, word of the Lord came to me, la palabra de Jehová vino a mí and he spoke the word of the Lord. y él habló la palabra del Señor. Gracias al For a Señor servant por este who siervo, will speak the word of the que Lord. los siervos que hablan la palabra del Señor. And even though it says in verse 2, Son of man, prophesy Y again. dice en el verso 2, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan Against. en contra, en contra, en contra. That's not easy, brethren. Eso no es fácil, hermanos, Because we want what is popular. porque queremos lo que es popular. We like to be optimistic. Nos gusta ser We like optimistas, to be motivators. motivadores. We like to proclaim peace Nos gusta proclamar and paz y prosperity prosperidad and happiness. y felicidad. But God Pero Dios habla la verdad. and that truth Y esa verdad produce an eternal work. una obra eterna. Thank the Lord Gracias al For Señor the work of the Lord, por la obra del not Señor, for the work of man. no por la obra del hombre. We Amén. need to know that it will fail. Necesitamos saber que va a fallar. We need to know it. Necesitamos saberlo, We need to know it. que lo conozcas, que And I lo trust the sepas, day comes. que eso va a And caer. I trust the day will come. Y confío que el día Not vendrá, only do we know it, que no solamente lo but we sabremos, can rejoice in it. sino que nos regocijaremos Say, yes, Lord. y diciendo gracias, Put it to Señor. the test. Ponlo a prueba. Let it be tested by fire. Seamos probados por fuego. Test it, Lord. Pruébalo, Señor. Amén. Everything, Lord. Todo, Test it. todo el Señor probará. Turn with me to this book of 2 Corinthians. Segundo de Corintios, segunda de Corintios, por I favor. believe I have it here for you. Tenemos algo que mostrar. 1 Corinthians, I'm sorry. Primero de Corintios, primero de Corintios, capítulo 3, versos 12 y 13. Una disculpa, dice la hermana. 1 Corinthians chapter 3. Primera de Corintios, capítulo 3. And it says in verse 9, En verso 9. for we are laborers together with God. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Oh, so we do work. Ah, entonces sí trabajamos. Yes, we work. Sí, sí trabajamos. But it's co-laborers with God. Pero somos colaboradores de Dios. With Him. Con Él. It's not our work. Sin Él no hay obra. In verse 10, En el verso 10. according to the grace of God which is given unto me, Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, as a wise master builder, yo como perito arquitecto I have laid the foundation, puse el fundamento and another builds on it. y otro edifica encima. Consider Considere the testimony of Paul. el testimonio de Pablo. He says, I have laid the foundation, Yo he colocado el fundamento and another builds. y otro edifica. So we laid the foundation, yes. Sí, sí, así es que otro sobre el fundamento, And así we es. laid the foundation. Dejó el fundamento. But he no sooner says that, Pero lo que nos dice esto, and the moment he says it, en el momento que se in dice, verse 11, en el verso he 11, says, no, wait just a minute. pero nada más, permítame un minuto. Let me clarify Vamos a this. aclarar esto, por Let me favor. make it clear. Vamos a hacerlo claro. Yes, 11. I laid the foundation. Si yo puse el fundamento, But verse 11. pero el 11 dice, For other foundation can no man lay. porque nadie puede poner otro fundamento en than inglés that which is laid, del que ha sido puesto, which is Christ Jesus. el cual es Cristo. No. No se It's equivoquen. not my work. No es mi I palabra. don't lay. It's not my work. It's not my work. Mi obra. Mi obra.
I don't lay the foundation. Yo no puse el fundamento, What can man do? lo que el hombre puede hacer. But to point to that foundation. Pero apunté, fijé el which has fundamento already been laid. y ha sido Because colocado the Father has been porque el pleased Padre lo ha to lay colocado. the foundation. Puso el fundamento And that foundation y ese is fundamento Christ es Jesus. Cristo Jesús. That work is sure. Esa es palabra That segura. work will never fail. Eso nunca va a fallar. Church that is built on that foundation La iglesia que sea fundada sobre ese will fundamento pass the test. pasará la prueba, It can be shaken. podrá ser But sacudida, it's the work of the Lord. pero es la obra del That Señor. foundation Ese fundamento will never fail. nunca fallará. Amén. Everything else Todo lo demás, that is the work of man, the man, the toda la obra del hombre it will fail. va a fallar, But that work pero esa palabra will never fail. nunca fallará. In Pero- Acts, the book of Acts, in chapter En Hechos, 20, el capítulo 20, nada más señalar que en ese verso 11, la Biblia en inglés dice ningún hombre, menciona la palabra hombre, mientras que en el español no lo menciona en nuestras Biblias, solamente señalar eso. Hechos 20, Amen. Amen. Very good clarification. vamos a ver muy claro. In Acts chapter 20 Capítulo 20 de Hechos, and in verse 32. en el versículo 32, por favor. Acts chapter 20 and verse 32. Capítulo 20, verso 32. Now, brethren, Ahora, hermanos, I commend you to God os encomiendo a Dios and to the word of his grace, y la palabra de su which gracia, is able to build you up. que tiene poder para sobreedificaros. Who is Paul speaking to? ¿Quién está hablando? He's speaking to the leaders of Le the está hablando a church. los líderes, He's speaking to them at the council. al concilio, And he says to them, y le está diciendo a I want you ellos, to know quiero que sepan esto, that it's the word of grace. que a la palabra de gracia, de su It's his gracia, word, it's the word of es God, su obra, es su palabra, that which will build you up. eso es lo que vamos a edificar. It's the word of the Lord Es la obra del Señor that will build you up. que vas a edificar. It's that word Es esa obra, that does the work. esa es la It's obra, the only thing that does the work. es la única It's the palabra, work of God. es la obra de Dios, By his word. es por su He palabra, builds. se edifica. Thank the Lord Gracias al for Señor that work por esa obra that he does que Él in hace our life. en nuestras vidas. Brethren, I am amazed Estoy today sorprendida, hermanos. because I grew up when the church was very different from what it is today. Crecí en una iglesia muy diferente a como son ahora las But I am congregaciones. amazed Estoy sorprendida. so much today. Tantas cosas When el the día de hoy. word of the Lord is proclaimed Cuando la today, palabra del Señor es proclamada hoy, many times, muchas veces, so sad to say, es tan triste so decirlo, many brethren muchos hermanos without Bibles, sin Biblia, so many brethren tantos hermanos with their Bibles closed, con sus Biblias so cerradas, many brethren tantos with hermanos their minds con sus mentes obviously in other places. obviamente en otros lugares. Sometimes, Algunas and veces, I thank God it's not happening y, here y today. agradezco a Dios que no está sucediendo But aquí, sometimes pero even tantas, asleep, incluso los líderes, dormidos dormidos when the word of the Lord cuando la is palabra de Dios está preached. siendo predicada. I don't know how many of you servants have ever spoken the word of the Lord and seen somebody in the back. It's Imagínense que usted está predicando y alguien está dormido allá en la atrás. very sad. Muy triste. And what does the Lord say? ¿Y qué es lo que el Señor dice? The word La palabra of de His su gracia. grace. The word, La palabra. brethren, the word, La palabra, hermanos, la palabra de su gracia power para to sobreedificaros. build. Sobreedificaros. The word La palabra of the Lord. del Señor. We need to hear it. Necesitamos escucharla, necesitamos recibirla, Desire it. necesitamos We need to abrazarla, proclaim it, desearla, proclamarla, because the work porque la obra of God, de Dios He does it se hace by His word. por su palabra. La obra de Dios se hace por su palabra, Forms His purpose. por su propósito. In the Está hecha book por of su propósito. Ephesians chapter 2. Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2. capítulo 2, por favor. I know you know it well. Sabes, sé que lo sabes bien. Ephesians 2 and verse 22. 2:22, por favor.
in whom also ye are builded together en quien vosotros también sois juntamente for a habitation of God edificados para morada de Dios through the Spirit. en el Espíritu. Here the building is being built. Aquí el edificio está siendo The edificado. work is being accomplished. La obra está siendo I cumplida. want you to notice how that work is done. Quiero que sepas cómo esta obra está siendo hecha. In whom you are built. Dice, en quien vosotros también sois juntamente. In whom? ¿En quién? In Christ. En Cristo. In Christ. En Cristo. You are builded together Están siendo edificados as a juntamente habitation of God como una habitación de through the Dios Spirit. en el The Espíritu. work, La obra, brethren, the work is in Christ. amados, la obra es en Not the work Cristo. of man. No es obra de hombre. It's not the work No of es our la, hands. no es la obra de nuestras manos. It's the work Es la obra of God de Dios in Christ Jesus. en Cristo Jesús. He builds his church. Él edifica su He iglesia. does Amén. the work. Él hace la obra. All we can do Todo lo que podemos is hacer co-work with him, es colaborar con Él, proclaiming his word. proclamando su But the palabra. work, Pero la obra, God does it. Dios la And he hace does it y lo hace in Christ. en Cristo Jesús. Amén. Lord. Gloria al Señor. That's why servants can come and go. Los siervos pueden ir y venir, But the Lord, pero el Señor, our God, nuestro Dios, in Christ Jesus, en Cristo Jesús, does the work. hace la obra. And notice how it ends, the Y verse. así es como lo hace. In whom ye also are builded together En quien vosotros también sois juntamente for a edificados habitation of God para morada de Dios through en el Espíritu. the Spirit. En inglés dice a través de, en el Espíritu. Through the Spirit. En el Espíritu. Dios Works in Christ. hace la obra en Cristo a través del That's the Espíritu. work of the Lord. Esa es la obra del What do Señor. we need? ¿Qué es lo que We necesitamos? need the work of God. Necesitamos la palabra de Dios, la palabra de Dios, la obra de Dios en Cristo a través del Espíritu. That's what we need. Eso es lo que necesitamos, hermanos. As co-workers, Es como colaboradores. we co-work. Somos colaboradores con Dios. Amén. Who works in Christ Y trabajamos en through Cristo the Spirit, a través del Espíritu, en el Espíritu. Esa es la labor which you and I have been que called tú y yo hemos sido llamados a hacer. Gracias al for Señor that work. por esa palabra. Thank the Lord. Por el Would you Señor. go back with me ¿Puede regresar conmigo one last time to Ezekiel? una última vez a Ezequiel, por favor? Ezekiel 13, one last time. En el capítulo 13, por última vez. Because as we look at it, we're going to see what happens Vamos a ver qué es lo que sucede through the work of those false prophets. de esa palabra, esos falsos profetas. In verse 10, En el verso 10. therefore thus saith the Lord God, Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo, because you have lifted up yourself in height. verse 10. Uh-huh. Ok. Dice, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían en lodo suelto. Verse 11, Verso 11. say to those which daub it with untempered mortar, Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, that it shall fall. caerá. There shall not be an overflowing shower, and ye, O great hailstone, Ben- shall fall, and a stormy wind shall rend it. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. What does it say, brethren? ¿Qué es lo que está diciendo, In amados? verse 10 it says concerning that wall. En el verso 10 dice en torno a ese muro, It says concerning this wall, en torno a este muro, lo the tiene work que- of man, la obra del hombre, that all it has is appearance. todo lo que tiene es apariencia. You see, it says it in that verse. Vea por favor en ese You verso, take it and you daub it with untempered mortar. dice, por cuanto lo edificaron, The end of con- verse 10. en verso 10, dice, uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. You daub it, you make it look good. Ponías ese adobe y parecía bien, You build it, edificabas and it has y decías, wow, appearance. la apariencia. And we can do what has appearance. Y lo podemos hacer como apariencia, sí, As a young person, como persona joven. I went to Bible school, Fui a un instituto bíblico
And they taught me. Y ellos me hablaron. They taught me. Me enseñaban. Enseñaron how to do the work of God. ¿Cómo hacer la obra de Dios? Sí. They taught me how to do it. Y me dijeron cosas buenas. I learned every technique. Aprendí cada técnica. I learned it all. Las aprendí todas, You dice. know, in 4 years of 4 años de Bible school, estudios. you Sí. can learn a lot of techniques. Puedes aprender muchas técnicas en 4 años. I learned very little of the word of the Lord, Pero para aprenderla al Señor. but I learned a lot of technique. Muchas técnicas. No era la palabra, pero eran muchas técnicas. I know how to do it, Ahora sé cómo hacerlo. and you know how to do it Y too. tú sabes cómo hacerlo también. We all know how to do it. Creo que todos sabemos cómo We hacerlo. don't even need to go to 4 years of Bible college. to No learn necesitamos how to do 4 años de universidad para que nos it. enseñen We can cómo learn hacer. from one another. Podemos enseñar aprender unos de otros. Learn how to do it. Podemos aprender cómo hacerlo. Looks good. Lo sé bien. And just to make sure, Asegúrate we cover it up. que cubramos todo con lodo. Wow. Looks good. Luce bien. But verse 11, Pero el verso 11. say to those who daub it. with Di a los unfruitful recubridores con lodo suelto. more. That what? ¿Qué? It shall Diles fall. que caerá. It shall fall. Que caerá. Brethren, it's going to be put to the test. Va a ser puesto a prueba, You amados. see it there in that very verse. En el verso The 11 wind comes. dice: el viento vendrá, la tormenta vendrá, The earthquake comes. el terremoto vendrá And it will fall. y caerá. Brethren, Hermanos, hermanos, hear me. escúcheme. This word Esta palabra is spoken hablada to servants of a God. los siervos de Dios, Spoken hablada a los to siervos de prophets a los who profetas speak their own word. que hablaban sus propias palabras. That's who it's spoken to. A ellos fue hablado. And God says, Y Dios dice: what you're doing, lo que están haciendo it will fail. caerá. We need to know it. Necesitamos saberlo, Because hermanos, the temptation is right there. porque la tentación está ahí. It's continually in front of us. Continuamente está enfrente de nosotros. Somebody invented a photocopy machine. Alguien inventó una máquina fotocopiadora. Remember ¿Recuerda? when that was done? Yeah. Sí. I love mine. Amo la mía, dice. I use it all the time. I love it. La uso todo el tiempo, la amo. La I put fotocopiadora. something in Pongo algo ahí And whoops, y pups, whoops, whoops, it copies it. copia. Wow, Wow, that's good. está bien. But now I understand they have very fancy ones. Pero veo que hay una variación ahí. And they can copy Y puedo copiar and produce y producir very fancy 3D images. muchos tratados. The last I read, La última vez que lo leí, it can even produce a body part. pues se podía producir partes humanas. Y el Señor, Alone shall be exalted. solamente el Señor Jehová será exaltado en aquel día. Solamente Jehová el Señor será exaltado en aquel. ¿Qué le va a pasar a las construcciones del hombre? ¿Qué les va a pasar The images that we create, a las imágenes que creamos? the idols that we build. Los ídolos que hemos edificado, Oh, this is it. diciendo: wow, este es. Dios dice: van a caer. And the only thing that shall be exalted Y la única cosa que será exaltada is the Lord. es el Señor. Brethren, may it be. Amados, el Señor lo haga. El Señor lo haga. May it be. El Señor lo haga. Only He. Que solamente Él, que solamente Él sea exaltado, amados. Solamente el Señor. Nehemiah, Nehemías, the book of Nehemiah, vamos a Nehemías, por favor. chapter 3. Capítulo 3. The book of Nehemiah. Capítulo 3 de Nehemías. I'm not going to have you turn to any other passage, just here in Nehemiah. Nada más vamos a ver Nehemías, no vamos a llevar otros pasajes. Nehemiah, we see the building. Vemos el edificio, la construcción. Nehemiah, the building of the temple. Esdras y Nehemías edificando el muro y edificando el templo. In chapter 3 of Capítulo 3 de Nehemías. in the entire chapter, En el capítulo completo, it names for us those who built. nombra a aquellos que edificaron. It starts
starts in verse 1 with the first one who built. Empieza con el uno, el primero que estuvo And in edificando. verse 2 it says next to him. El verso 2 dice junto a ella. Says who built. Edificaron los And varones. in verse 4 next to him. Who En la built. palabra, el verso 4 dice junto a ellos. And verse 5 next to, all the way through the chapter. En el verso 5, inmediatamente a ellos restauraron los tecoitas. It names who built. Nombra a los edificadores. These are laborers. Estos son trabajadores. Are those who responded and said, yes, Lord, Estos son los que respondieron al Señor, your work. a tu obra. Yes, Lord. Sí, Señor. I'm willing, Lord, to serve. Estoy, me agrada servirte en tu voluntad. If you read it very carefully, you'll find your name. Vea por favor cuidadosamente a ver si puede encontrar su nombre ahí. No, pero está ahí Because we've responded porque hemos respondido. to serve the Lord. Servir al Señor. And when we get to verse 4, Y en el verso 4, it says in verse 6, capítulo 4, capítulo 4, verso 6. Ok. so built we the wall. Así que se ha edificado el muro. Edifiquemos pues el muro. Oh, so we did it. Ah, lo hagamos, lo hicimos. Here's our work. Es la hora. So we do work. Trabajemos. Yes, we work. Sí, trabajamos. But how do we work? Pero ¿cómo trabajamos? Not as our work, No es nuestra obra, but His work. pero su obra. Because you see, when we get to chapter 6 Capítulo 6, and we look at verse 15, verso 15. it says the wall was finished. Y cuando dice que el muro está terminado, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. 16. We're in verse 6 to verse 15. Sí. The wall was finished. El muro fue completamente terminado. And in verse 16, En verso 16. it came to pass Y cuando lo oyeron nuestros enemigos, that when our enemies heard thereof, cuando nuestros enemigos lo oyeron, and all the heathen that were about us saw these things, temieron todas las naciones que estaban alrededor much cast down in their own eyes, y se sintieron humillados for they perceived y conocieron por nuestro Dios that this work que esta obra había sido hecha. Nehemías 6:16 había sido hecha por nuestro Dios. even the enemy Incluso los enemigos, Nehemías 6:16, reconocían this was not the work of man, que no era obra de hombre, it was the work of que era la obra de Dios. even the enemy. Incluso los enemigos. Brethren, may that be so written on our Hermanos, está tan escrito en mi corazón, que Dios lo escriba en nuestros corazones, que sea tan claro, We began in Psalm 127. que como empezamos en el Salmo 127, And what a beautiful progression we see in the psalm. y qué hermosa progresión hemos visto desde el Salmo 127. Begins Comenzó, in chapter 122, and you don't need to turn to no tienes que volver a él, with going into the house of God with gladness. como la casa de Dios, la alegría, nuestra alegría. Ajá. When we see the work of God, Cuando vemos la obra de Dios, gladness. qué alegría. Goes to chapter 125. Y vamos al capítulo 127 de Salmos. Si Jehová no hubiera edificado la casa, Work will remain. la casa fue construida. Work is solid. La obra fue hecha, fue construida, permaneció, It stays. It remains. permanece. This is the chapter 127. Hasta el capítulo 127 de Salmo. Gladness. Nuestra alegría And there is permanent. es permanente, It is lo es, when He cuando builds the house. Él edifica la casa. The other house La otra casa only has appearance. solamente tiene apariencia It's going to be tested. y va a ser probada. When it is tested, Y tiene un destino cuando es probado. Tiene un destino. Va a caer. it's going to fall. Va a caer. La obra del hombre caerá. Ese es su destino. That which the Lord does, Pero lo que el Señor hace it remains eternal. permanece eternamente. Gracias al Señor. Voy a pedirle a los hermanos de la alabanza que pasen, por favor. Póngase de pie, por favor. The Lord Jesus said these words, El Señor Jesucristo dijo estas palabras. I will build my church. Yo edificaré mi iglesia. Thank you, Lord. Gracias al Señor. I will build my church. Yo edificaré mi iglesia. La obra del Señor. Not
no es obra de hombre. Gracias al Señor.